Pues hemos vivido en estas fechas en Cataluña, en el conjunto de España y en todo el mundo realmente lo que ha sido la epidemia, la pandemia del COVID, ¿no? El coronavirus. Realmente las epidemias, las pandemias siempre han tenido pues grandes consecuencias a nivel sociopolítico, incluso, ¿no? Económicos, geopolíticos, ¿no? Se producen a veces grandes cambios en el equilibrio de poder, a veces provocados por una epidemia, ¿no? Y esto viene siendo así desde siempre y lo estamos viendo ahora también. Porque, por ejemplo, el COVID se incardina dentro de lo que es, de alguna u otra forma, la rivalidad global entre China y Estados Unidos. Pero esto viene ocurriendo pues desde siempre, realmente. Hay una epidemia que tiene un sello muy fuerte en la historia, que es la peste negra, o peste bubónica, que apareció en diferentes épocas y que ha tenido, pues, tristemente, una gran relevancia, ¿no? Que fue muy mortífera, ¿no? Y en Cataluña, concretamente, pues tuvo una gran incidencia. Es una plaga, una enfermedad que dicen los científicos que se originó en el antiguo Egipto, bueno, sí, en la zona de Egipto, norte de África, más bien África Oriental hacia el norte, y por ejemplo, bueno, tendrá una aparición muy devastadora en la Edad Media. Había aparecido realmente esta epidemia, por situarlo un poquito, una pequeña introducción muy breve, en la antigua Grecia. Ya tenemos la referencia de la peste negra durante el periodo de la guerra del Peloponeso, que es el siglo V a.C., y fue muy devastadora, sobre todo en Atenas, la guerra que enfrentó a Atenas y a Esparta por el control de Grecia, de la antigua Grecia, y realmente esta epidemia, la peste, tuvo una gran incidencia pues en Atenas, fue muy devastadora y invirtió el rumbo de la guerra. Por tanto, ya tenemos ahí un primer caso de epidemia que tiene fuertes consecuencias geopolíticas, ¿no? Al final Atenas es derrotado en la guerra pierde su hegemonía sobre Grecia, guerra del Peloponeso, pero ya desde la antigüedad vemos que aparece la enfermedad, la epidemia, como un factor geopolítico importante. Y sobre todo tenemos la Edad Media, en el siglo XIV, ¿no? Aparece la peste negra, la peste bubónica, con una enorme fuerza que desconocía hasta ese momento, desde hacía muchos siglos, que devasta la Europa medieval. Se cree que de las 70 millones la peste negra aparece entre 1348 y 1351 aproximadamente. Sobre todo el año 1348 aparece como de golpe un poco y tiene una letalidad terrible en toda Europa. Se cree que de los 70 millones de habitantes de Europa mueren casi 30 de la peste negra, hablamos que por cerca de la mitad. En Cataluña tendrá una grandísima incidencia porque es un caso muy claro de una epidemia que tuvo grandes consecuencias sobre el equilibrio de poder. Se puede decir, hay quien ha dicho que la epidemia abatió el poder de la corona de Aragón, nada menos, ¿no? La corona de Aragón nunca llegó a recuperarse de la peste negra del siglo XIV, ¿no? La peste negra era una enfermedad pues muy devastadora, o bubónica, que durante mucho tiempo se creyó que procedía, bueno, las malas condiciones de salubridad de la época, pero de las ratas que la transmitían. Pero hoy los estudios más modernos y más precisos, científicos, opinan que se transmitía a través de las pulgas más que de las ratas. Claro, con unas condiciones de salubridad muy difíciles, pues causó una enorme mortandad. Y además Cataluña, concretamente, fue una de las zonas de Europa más afectadas. En Cataluña, hacia 1348, 1340, se cree que tenía una población de 500.000 de habitantes en aquella época, y nos encontramos con que 40 años más tarde, en 1388-90, finales del siglo XIV, Cataluña tiene 270 hay documentos bastante precisos, ¿no?, sobre el número de habitantes, unos 280.000 habitantes, es decir, que se habían perdido casi la mitad de los habitantes de Cataluña en la peste, ¿no? Barcelona, hay que decirlo, pues con este clima que, bueno, pues que quien no ha vivido en Barcelona lo conoce, ¿no? El clima que tiene fuerte, muy cálido en los largos meses de verano y de otoño, pues ese calor húmedo y bochornoso era un ecosistema climático, digamos, ideal para la propagación de la peste. Tuvo consecuencias terribles, como decimos, la mortandad fue enorme. En Cataluña no es que solo afectara a Cataluña, en la España medieval de la época, Castilla fue muy afectada, pero en Castilla fue un golpe duro, pero más rápido. Pero en Cataluña, concretamente en la Corona de Aragón, pero sobre todo en Cataluña, porque Barcelona era un puerto comercial muy importante ya entonces, los barcos la trajeron desde el Mediterráneo Oriental, desde Génova también se dice, y causó una enorme mortandad. Y esto tendrá gravísimas consecuencias políticas, económicas, sociales para el siglo siguiente.
como decimos, Cataluña, la corona de Aragón realmente, Cataluña y la corona en su conjunto nunca se recuperó como tal de las consecuencias de la peste negra bubónica del siglo XIV. Porque además en Cataluña no solo fue en 1348, sino que hubo brotes terribles en 1362, en 1376, en 1397, durante toda la segunda mitad del siglo XIV realmente, ¿no? Fue una plaga muy devastadora. Los grandes historiadores más prestigiosos de la historia de Cataluña, por ejemplo, John Eliot o Pierre Vilar, han señalado que las consecuencias que hubo, ¿no?, fueron a muchos niveles muy fuertes. Por ejemplo, el campo catalán se despobló y al despoblarse, ¿qué ocurrió? Pues que la nobleza que formaba, por ejemplo, la Diputación, la Generalidad de la época, fortaleció al máximo, exprimió al máximo todavía más a los campesinos que tenía, los ramensas que se decía entonces, ¿no?, que los tenía, pues había un régimen de servidumbre muy duro, ¿no? Y esto que provocara, pues en el siglo XV, una serie de guerras, rebeliones, una inestabilidad social en el campo catalán que será tremenda, ¿no? Claro, al bajar tanto despoblarse el campo, se produjo una fuerte crisis económica a todos los niveles, ¿no? Toda la economía catalana entró en depresión. Por ejemplo, en la segunda mitad de 1380 del siglo XIV, 1380, es cuando quiebran, por ejemplo, todos los bancos que había en las casas, entidades bancarias. Ya había bancos en aquella época, ¿no?, en toda Europa, ¿no? Y en Cataluña había bancos potentes, pero quiebran en 1380 porque se produce a su vez un fuerte descenso, el comercio catalán mediterráneo entra en una grave recesión. La corona de Aragón había tenido su mejor momento histórico y económico hacia finales del siglo XIII y principios de los primeros años del XIV, pero la peste negra le afectó un golpe terrible a todos los niveles, ¿no? Por eso en el siglo XIV en España, en la España medieval, será el siglo del inicio de la decadencia de la corona de Aragón y el auge de Castilla en ese momento, que eso se verá muy claramente en un episodio que se conoce como la Guerra de los Dos Pedros, que tiene lugar entre 1356 y 1375, durante el siglo XIV. Pedro IV de Aragón lucha contra Pedro el Cruel, Pedro I el Cruel de Castilla. Es una guerra de alguna forma un poco por la hegemonía en la España medieval. Se debió a las intenciones expansionistas de Pedro IV de Aragón, que quería arrebatar a Castilla pues territorios como Murcia y otros territorios en las zonas de castellanas para quitárselos hacia Aragón, digamos. Esta guerra duró unos 20 años, además se enlaza con la Guerra Civil de Castilla. Al final hay un cambio de dinastía porque Enrique de Trastamara, en Castilla había guerra civil, derroca a Pedro el Cruel, pero Enrique de Trastamara sigue, cuando sube al trono y se convierte en el rey Enrique I de Castilla, Enrique II, perdón, sigue la guerra contra Aragón. Total, que la guerra dura unos 20 años y Aragón, sus tropas son derrotadas realmente en la mayoría de los combates. Esta guerra demuestra también las consecuencias de la peste, porque al quedar Cataluña, que era el centro económico más importante de la corona de Aragón en ese momento, tan devastado, pues realmente tuvo consecuencias militares, económicas y políticas importantes. A partir del siglo XV, por eso, el centro económico de la corona de Aragón pasa a Valencia. Valencia tendrá un siglo de fuerte pujanza económica del siglo XV, mientras que para Cataluña el siglo XV, la centuria de 1400, será de una importante decadencia, de guerra civil. Y solo al final ya del siglo XV empieza lo que se conoce como el Algadrés, la época ya de Fernando el Católico, pero aún así nunca recuperó Cataluña hasta siglos más tarde el esplendor que había tenido en el siglo XIII económico y comercial. Y esto en gran parte fueron las consecuencias de la peste, ¿no? Fueron pues y de ahí vino también, por ejemplo, de esta decadencia provocada por la peste, el auge de Génova, que se convertirá en una ciudad que era una potencia bancaria y económica que dominará económicamente dominará el Mediterráneo, aprovechando la decadencia de la corona de Aragón. Por lo tanto, vemos como la peste del siglo XIV tuvo grandes consecuencias en Cataluña, concretamente muy importantes, muy devastadoras. Luego, en Cataluña y en el conjunto de España, siglos más tarde, volvió a reaparecer la peste bubónica en el siglo XVII. Hay un momento que es en 1600, finales de la década de 1640, casi 3 siglos más tarde de la peste. Puede parecer sorprendente, pero la verdad es que esta plaga no estaba controlada 3 siglos más tarde y seguía siendo muy devastadora. Pero no había vuelto a aparecer con tanto vigor como volvió a reaparecer en el siglo XVII. En 1649, por ejemplo, Sevilla, que era la capital económica y comercial de la España imperial de la época, se vio arrasada por una terrible peste negra, en la que murió 60.000 personas, y
y de hecho, pues Sevilla concretamente tardó un siglo en recuperarse, ¿no? A partir de entonces vino ya la hegemonía comercial económica de Cádiz, porque Sevilla entró en una clara decadencia, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues esta peste de mediados del siglo XVII vuelve a tener se extiende luego por el conjunto del Mediterráneo, afectó a Italia, afectó al sur de Francia y vuelve a tener una gran incidencia en Cataluña a partir de 1650. Estamos en Cataluña hablamos de la década, lo conocemos como la Guerra de los Segadores, del Segadors, la Guerra de Recuperación de Cataluña también está llamado, es decir, cuando a partir de 1640 la Generalidad dominada por Pau Claris se rebela contra la monarquía hispánica y se anexiona a Francia, anexiona Cataluña a Francia. Pues hay una guerra muy fuerte entre España y Francia dentro del contexto global que había de la guerra de los 30 años entre España y Francia, sobre todo por la hegemonía europea, y Cataluña se convierte en un frente, ¿no? Y en ese momento, pues después de, esto había empezado en 1640, pues después de 10 años de guerra, en el marco de una Cataluña muy debilitada ya, la población estaba pasando privaciones tremendas, había una escasez muy fuerte, además Cataluña fue muy explotada económicamente por los franceses, llega la peste negra, ¿no? Entonces en 1650 se cree que la trajo realmente una serie de incursiones de milicias catalanas pro-francesas que habían hecho en la zona de Castellón y la introducen en Cataluña, involuntariamente evidentemente, pero la epidemia causará una gran mortandad. Todas las crónicas y documentos del siglo XVII hablan de la plaga de 1651, ¿no? Sobre todo en la primera mitad de 1651 se cree que mueren 60.000 personas en Cataluña para causar a través de la peste negra, la peste bubónica. Es una peste que, pues, una plaga que afectó sobre todo a la parte de las comarcas costeras de Cataluña, de Barcelona, Tarragona, toda esa zona, que era la parte que estaba en aquel momento que mantenía un poco la rebelión pro-francesa. Por eso no faltaron voces en aquella época que dijeron que parecía un castigo de Dios hacia la rebelión de aquella generalidad que se había unido a Francia contra la monarquía hispánica, ¿no? Pero el hecho fue que fue una mortandad terrible. Cuentan los documentos, por ejemplo, catalanes de la época como el Consell d'Assent, o sea, el ayuntamiento, el Consejo de Ciento, o sea, tenía unas carretas que iban recorriendo las calles de la ciudad y la gente iba tirando desde las ventanas de sus casas a los cadáveres para que los recogían y se los llevaban, ¿no? Y lo que puede parecer más surrealista, cuentan los documentos como, por ejemplo, es muy curioso como dice, esas carretas iban acompañadas de una serie de gente, de personas que iban tocando guitarras, iban tocando tambores, iban haciendo música, un poco como para levantar la moral de la gente, ¿no? Para que la gente no estuviera tan, como estaba hundida moralmente por todo la guerra y encima la plaga. Bueno, pues hoy nos ponen partidos de fútbol por la televisión, en el confinamiento, y nos ponen películas, ¿no? Pues en aquella época, para tener a la gente un poco distraída, iban tocando música por la calle a ver si la gente pues se animaba un poco ante lo terrible era lo que estaban viviendo, ¿no? Pues fue la plaga de 1651 que también pues tuvo consecuencias. En ese momento aceleró el fin de la guerra en Cataluña, por ejemplo, porque provocó, esto lo explica muy bien John Eliot, es el gran historiador británico muy prestigioso, muy experto en la historia de Cataluña y de España de la Edad Moderna, por ejemplo, provocó esto que ya se unía a la escasez que se llevaba y el hambre, fuertes rebeliones en comarcas enteras que se entregaron en ese momento ya a las tropas del rey de España y abandonaron la rebelión que había, por ejemplo, y esto precipita también durante el sitio de Barcelona. Barcelona está sitiada entre 1651 y 1652 por las tropas del rey Felipe IV, precipita la rendición de la ciudad, porque llega un momento que el propio ayuntamiento, las autoridades municipales, ante la situación tan terrible, se entregan y además el rey Felipe IV pues concede una paz muy generosa y bueno, respetaron los fueros, los privilegios de municipales y de Cataluña y tal, pero el hecho es que Cataluña volvió a la obediencia hispánica. Y esto en gran parte fue pues acelerado por el fenómeno de la peste. Como vemos, pues las plagas, a veces las epidemias, tienen grandes consecuencias económicas, sociales, políticas, geopolíticas, de gran importancia, ¿no? Fue la plaga del siglo XVII, otra vez de peste negra, peste bubónica, la gente estaba la peste bubónica fue la gran plaga durante siglos en la mentalidad de la gente, la peste negra se le llamaba, ¿no? Que te aparecían, primero se empezaban con una especie de dolores difusos, cuentan en las piernas, en los brazos, que la gente no hacía mucho caso, pero luego venía de repente una fiebre muy alta,
aparecían los bubones, por eso se llamaba peste bubónica, que eran como unas inflamaciones en diversas zonas del cuerpo muy dolorosas, por ejemplo las axilas, en el cuello también, aparecían manchas en la piel, y en una fiebre muy alta las personas solían morir pues a los 8 o 10 días. También había gente que sobrevivía, no morían todos, ¿no? Pero mucha gente, más en las condiciones de hambre que se vivía y todo, y más cuando había una guerra, pues acababan muriendo, ¿no? La peste afectó muy duramente a Cataluña y tuvo grandes consecuencias, como vemos, tanto en la Edad Media como ya en el siglo XVII. Luego ya en épocas posteriores, por ejemplo, había otras epidemias que se han manifestado en España y en Europa y concretamente en Cataluña, que han tenido mucha repercusión. Por ejemplo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en la década de 1880, ya nos situamos ya a finales del XIX, hubo la epidemia de cólera, que también fue, salvando las distancias, pues fue muy dañina, ¿no? Y como murieron miles de personas en toda la España de la época. Y por ejemplo, luego pues por ejemplo estamos en la situación de que las plagas en aquella época podían derribar gobiernos, ¿no? Por ejemplo, uno de los gobiernos de Antonio Cánovas del Castillo, que fue ese el personaje más importante, digamos, de aquella época, porque era la restauración, ¿no? El conocido periodo de restauración de finales del siglo XIX, se había restaurado la monarquía borbónica, pues el personaje más importante de aquella época, el político, uno de sus gobiernos, digamos, se hundió por la impopularidad causada por esa plaga, ¿no? Por que había pasado del cólera, ¿no? Hacia 1884-85. Luego, incluso en el siglo XX ha habido plagas, aunque muy importantes, ¿no? Está el caso de la famosa gripe española, 1918, mal llamada gripe española, ¿no? Que causó una enorme mortandad en todo el mundo realmente, también en España, también en Cataluña. Siempre se ha dicho que el caso de la gripe, mal llamada gripe española, pero causó una enorme mortandad en la Europa central sobre todo, y en Francia, porque la gente estaba muy debilitada por los padecimientos y el hambre que había sufrido durante la Primera Guerra Mundial. Era justo después de terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918 y 19. Y bueno, las condiciones pues eran difíciles y se vivió pues el problema pues de que murieron miles de personas, ¿no? Pero es verdad que en aquella época los confinamientos como tales, ya había confinamientos, por ejemplo, todo pues en la Edad Media se había vivido, por ejemplo, y había penas muy duras que se saltaran los confinamientos, ¿no? Por ejemplo, había en la Edad Media, cuando la peste negra medieval, pues en determinadas zonas de Barcelona, quien se la saltara, o era enviado a galeras o podía ser condenado a muerte, ¿no? Por ejemplo, en el 17 volverá a pasar lo mismo, ¿no? Los confinamientos existían, ¿no? Se llegaron a confinar, por ejemplo, en el siglo XVII, en la peste de 1651, como estamos diciendo, no se extendió hacia el interior de España, digamos, porque se tomaron en el reino dentro de la corona española, la corona hispánica, la monarquía hispánica, pero en la zona se tomaron medidas muy fuertes de confinamiento en la meseta para que no pasara, porque si no podía haber devastado otra vez todo, digamos, el conjunto de España, ¿no? Ya antes, también a principios del siglo XVII, había habido otra fuerte plaga que había afectado al sur y al centro de España. Las plagas pues tienen a veces consecuencias tremendas, ¿no? No solo humanas, sino económicas, sociales, políticas. A finales del siglo XVII, por ejemplo, España volvió a padecer, la época de Carlos II, una fuerte época de plagas, de la peste negra otra vez volvió a aparecer y murieron, se cree que las cifras están un poco en discusión, pero como mínimo 50.000 personas en la década de 1670 y 1680. Claro, así era imposible la recuperación económica. Solo cuando se fue la plaga, hacia 1690, es cuando admiten los historiadores que se produce la recuperación, empieza primeros síntomas de recuperación económica del siglo XVII en España, que había sido un siglo entre las guerras, entre las plagas y el hundimiento del comercio con América, muy duro económicamente, ¿no? Pero la plaga era un elemento que fortalecía mucho evidentemente tenía grandes consecuencias, sobre todo económicas, ¿no? Hacía casi imposible la recuperación económica y tenía, como decimos, pues grandes consecuencias geopolíticas a veces, ¿no? La corona de Aragón, como decimos, en la Edad Media, pues perdió su época de esplendor y nunca volvió a recuperarla realmente después de la peste negra, ¿no? Entonces tiene consecuencias muy importantes una plaga y lo estamos viendo hoy en día también, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, también, volviendo un poco a la actualidad, bueno, a la época siglo XX, por ejemplo, la época más moderna históricamente, y una plaga que está un poco olvidada, pero que fue muy dañina. En 1957, la gripe asiática, que causó más muertos a nivel global que el COVID, y que en España murieron 10.000 personas. En toda Europa murieron también miles de personas. Eso sí, el gobierno de entonces, el general Franco, no necesitó un confinamiento, un toque de queda total de todas las personas en sus casas,
ni tampoco necesitó hundir la economía para combatirla, ¿no? Se efectuaron medidas de confinamiento muy limitadas, muy localizadas, y bueno, y de alguna forma se pudo controlar, pero fue una epidemia también, o sea, yo creo que el COVID ha servido para que entendamos la importancia de las epidemias, que la hayamos olvidado, ¿no? Las epidemias han sido uno de los grandes azotes de la humanidad desde siempre, realmente desde la edad antigua, como vimos desde allá, en la antigua Grecia tuvieron consecuencias importantes, tanto como para cambiar el rumbo de una guerra y hundir a una ciudad en aquella época que era hegemónica como era Atenas y que perdió su poder por una plaga, ¿no?